Caso número 4. Tenemos un niño de 11 años que es previamente sano. Es llevado a consulta por dolor en la pierna derecha de 3 semanas de evolución. El dolor es profundo, progresivo, de predominio nocturno y no cede con analgésicos comunes. Refiere dificultad para caminar y disminución del apetito. No se reportan traumatismos previos. A la exploración física presenta aumento de volumen en la región diafisaria del fémur derecho, con calor local, sensibilidad aumentada y ligera limitación al movimiento por dolor. La radiografía siempre muestra lesión lítica diafisaria con reacción perióstica en capas de patrón en capa de cebolla. ¿Qué dato clínico permitiría diferenciar esta entidad de una osteomielitis aguda? Presencia de fiebre al inicio del cuadro, dolor persistente, progresivo y de predominio nocturno, elevación de leucocitos y reactantes de fase aguda o aumento de volumen e hiperemia local. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la enfermedad? Cirugía con resección amplia únicamente, radioterapia exclusiva en todos los casos, quimioterapia sistemática seguida de cirugía y radioterapia según el caso, observación y seguimiento en casos localizados sin metástasis. ¿Ok? ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis en esta enfermedad? ¿Pulmón, hígado, cerebro o ganglios linfáticos regionales? Muy bien. Entonces, aunque seguimos con pacientes pediátricos, ¿de qué estamos hablando en esta ocasión? Ya nos cambiamos a la parte de onco, ¿ok? Entonces, de igual manera, vean la edad y vean el sexo del paciente que les están poniendo en el caso, ¿ok? Específicamente ahorita, ¿de qué nos están hablando? Bueno, con la edad lo podemos sospechar. Nos habla de un niño, es decir, sexo masculino, de 11 años, que de la nada, sin antecedente traumático, empezó con dolor, que refiere que es profundo, o sea, como si fuera del hueso, que empeora con las noches y que no cede con los analgésicos. Y después les ponen la radiografía, que es lo que les termina de dar el dato más claro, que es una lesión lítica diafisaria con una reacción perióstica en capas de cebolla. Entonces, solamente con que ustedes vean esto de una lesión lítica, ya tienen que pensar en una lesión tumoral que aparte tiene reacciones en capa de cebolla, o sea que es una enfermedad tumoral probablemente maligna, si no agresiva. ¿Ok? Y la localización también les va a ayudar mucho a diferenciarlo de otras tumoraciones óseas en los pacientes pediátricos, es decir, diafisario. Entonces, juntando la edad, juntando el sexo y el hecho de que es diafisario con esta reacción perióstica, en lo que tienen que pensar justamente es en un sarcoma de Ewing. ¿Ok? Este es el segundo tumor más frecuente óseo, que es primario óseo en la edad pediátrica. Entonces, es muy común que lo pregunten junto con el primario, que va a ser el osteosarcoma. ¿Ok? Entonces, estos dos tumores es sumamente común que se los pregunten y por eso la importancia de que sepan diferenciar los datos clínicos y radiográficos de uno del otro. Entonces, el sarcoma de Ewing justamente se presenta en niños más chiquitos, ¿ok? Aquí les menciona de 10 a 20 años, sin embargo, si lo vemos acá, lo vamos a ver incluso desde edades más pequeñas, ¿ok? Segunda diferencia, el sarcoma de Ewing suele afectar más la diáfisis de los huesos largos, fémur, tibia, peroné y en ocasiones en los huesos pélvicos, ¿ok? A diferencia del osteosarcoma, que suele presentarse más a nivel metafisario, cerca de las articulaciones, ¿ok? Se presenta con mayor frecuencia en los hombres y esto sí es común que les pregunten. Hablando de alteraciones cromosómicas, donde sí les suelen preguntar mucho es cuando hablamos justamente de tumores. Entonces, el sarcoma de Ewing se ha identificado una relación o tiene su etiología en la translocación 1122. Es una translocación de este gen en el cromosoma 22. Bien, y es de esas tumores que les decimos que es de células pequeñas, redondas y azules. ¿Ok? La clínica justamente va a ser un dolor localizado, progresivo, que empeora por las noches. Fuera de eso, el resto de los síntomas, la verdad es que van a ser muy similares a cuando el paciente tiene un proceso infeccioso. Va a haber fiebre, puede haber leucocitosis, puede haber elevación de los reactantes de fase aguda, es decir, BCG, PCR. Sin embargo, el paciente puede tener también síntomas B como diafaresis nocturna, pérdida de peso no intencional, que se siente muy cansado, que duerme mucho y demás. ¿Ok? Entonces, lo que lo va a diferenciar de un proceso infeccioso va a ser justamente un dolor localizado, progresivo, que empeora por las noches.
Y en etapas ya muy avanzadas, pues obviamente también vamos a tener la tumoración que se palpa clínicamente. ¿Ok? Ahora, para la vida. La reacción perióstica nos habla de que el tumor está siendo muy agresivo y el hueso, el periósteo, está intentando reparar la destrucción que está haciendo el hueso. Y existen diferentes reacciones periósticas en capa de cebolla, en sol naciente o en triángulo de Codman. ¿Ok? En capas de cebolla es como esto que vemos aquí. ¿Qué pasa? El tumor crece, rompe el periósteo y rompe el hueso y el periósteo. Entonces el periósteo reacciona y lo quieren volver otra vez. Y lo vuelve a romper y lo quieren volver. Y así. Y por eso se ve como si fueran capas de cebolla. ¿Ok? Para fines del examen, si ustedes lo quieren ver así, y la verdad es que no solo el ENARM, en exámenes de ortopedia y demás, se asocia las capas de cebolla para sarcoma de Ewing, pero no es patognomónico, no es característico, ¿ok? El sarcoma de Ewing también puede tener reacción de triángulo de Codman y también puede tener reacción en sol naciente. Y de igual manera, el osteosarcoma puede tener cualquiera de las tres reacciones periósticas. No son exclusivas del tumor, pero sí se les asocia más, son más frecuentes y es lo que les suelen preguntar. Entonces, capas de cebolla, Ewing, sol naciente, osteosarcoma, ¿ok? Pero para la vida, así no es. O sea, no piensen que porque ven capas de cebolla, siempre va a ser un sarcoma de Ewing. Es un tumor altamente agresivo que puede dar metas tempranas y el sitio al que suele dar metástasis, el más común, son los pulmones, seguido de el hueso a otras áreas del esqueleto y la médula ósea. Es muy raro que dé metástasis a otras zonas, ¿ok? Y el tratamiento siempre de los siempre va a ser quimioterapia, tratamiento quirúrgico y quimio o radioterapia según la resección que hayamos hecho, ¿ok? Nunca hacemos el tratamiento quirúrgico solamente y nunca es solo la quimioterapia. ¿Cómo lo vamos a ver en la radiografía? Justamente vamos a ver lesiones líticas. Por si no saben qué es lítico, es prácticamente que hay un proceso de destrucción del hueso, entonces la radiografía lo van a ver como más oscuro, como si ese hueso ya no estuviera o estuviera frágil o más delgado. ¿Por qué? Porque justamente está produciendo esta destrucción, ¿ok? Y cómo sabemos que es maligno y que es agresivo, porque yo no puedo decir, por ejemplo, si regresamos a esta imagen. Yo no puedo decir en dónde empieza y en dónde termina el tumor. El tumor está infiltrando el hueso, entonces está creciendo muy rápido y no le está dando tiempo al hueso de marcar los límites de aquí empieza y aquí termina el tumor. ¿Ok? Entonces así es como nosotros sabemos que es agresivo. Eso se le llama que tiene un patrón infiltrativo, es decir, va infiltrando el hueso sin marcar realmente sus bordes. ¿Ok? Y lo que les decía, la reacción perióstica en capas de cebolla o en sol naciente. El diagnóstico definitivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Por biopsia. Si se toman otros estudios complementarios, tenemos que tomar, si hay ruptura de las corticales, hay que complementar con una resonancia para ver cuál es la extensión hacia tejidos blandos. Hay que tomar tomografía de tórax para ver que no haya metástasis pulmonares y muchas veces hay que tomar incluso estudios de medicina nuclear, ya sea un gamagrama o un PET, para también identificar que no haya metástasis a otra zona. Sin embargo, lo que les suelen preguntar más comúnmente es cómo se va a hacer el diagnóstico y el diagnóstico lo vamos a hacer siempre mediante biopsia. Y justamente les digo, es de estos tumores que clasificamos como de los tumores de células pequeñas, redondas y azules que van a aparecer incluso linfocitos. La translocación que ya les comenté y los laboratoriales vamos a tener las pruebas de rectante elevadas, leucocitos elevados y como hay lisis, como hay destrucción del hueso, podemos también tener una elevación de la fosfatasa alcalina y una elevación de la deshidrogenasa láctica. ¿Ok? Les repito, el tratamiento, la quimioterapia y la resección quirúrgica y la radioterapia en casos en que la resección haya sido incompleta o imposible. ¿Vale? Y aquí les comento, la incidencia suele ser en pacientes muy chiquitos, desde los 10 años, en la primera y segunda década de la vida, y se suele presentar en las diáfisis de fémur, tibia, húmero y en los huesos de la pelvis. Entonces, datos importantes que les están dando aquí, la edad, el sexo, y justamente lo que les va a ayudar a diferenciarlo es el dolor de predominio nocturno que no cede con analgésicos. Digo, al final les terminan ayudándole, dándoles la descripción radiográfica, pero solo con esto ya tienen que empezar a sospechar en que es una neoplasia. ¿Ok?
¿Qué otras cosas les pueden poner? Síntomas B. Entonces, el dato clínico que permitiría diferenciar esta entidad de una osteomielitis aguda, ¿me ayudan con las respuestas, por favor? Justamente es la B, ¿ok? Hay un dolor persistente, progresivo y de predominio nocturno. Todas las demás, la fiebre, los leucocitos y los reactantes, el aumento del volumen y la hiperemia se presentan en los dos cuadros, tanto en el sarcoma de Ewing como en la osteomielitis. Entonces, la única que las va a diferenciar en este caso va a ser el dolor persistente y progresivo, ¿ok? Vale. ¿Alguna duda de sarcoma de Ewing? Ay, perdón, me lo salté, me valió. Perdón. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la enfermedad? Cirugía con resección amplia únicamente, acuérdense que no, lo tenemos que hacer con quimioterapia neoadyuvante y en caso necesario radioterapia. La radioterapia tampoco es exclusiva. Entonces, quimioterapia sistémica, seguida de cirugía y radioterapia según sea el caso. Jamás vamos a hacer observación y seguimiento y aún si hay o no hay metástasis, ¿vale? Siempre tenemos que ofrecer un tratamiento, obviamente, a estos pacientes. Ah, no sé a dónde mandé la encuesta. Espérenme. Listo. Gracias. Es que aquí está. Listo. Ya, es que me va a acabar toda mi pantalla. Discúlpenme. Mm, ok. Entonces, piensen que en los dos tumores más frecuentes de la etapa pediátrica los tenemos que acompañar de quimio. Ok. Tanto el osteosarcoma como el sarcoma de Ewing tenemos que hacer quimioterapia, resección, quimioterapia. Ok. En los de adultos esto sí va a variar. Bien. ¿Y cuál es el sitio más frecuente de metástasis en esta enfermedad? Justamente, el pulmón, ¿ok? Si les pusieran aquí la parte que sería como para confundir es si les ponen al otro hueso, sin embargo, les están pidiendo cuál es el más frecuente y va a ser el pulmón, ¿ok? Las otras opciones que les ponen, no aplican en este caso, serían sumamente raras.